Continuamos junto a ustedes y las gracias al licenciado en Ciencias Políticas, al politólogo, como siempre le decimos, Ernesto Nieto, hombre de la casa también. Gracias, Ernesto, por acompañarnos. No, gracias por la invitación. ¿Fue disfrutable del otro lado? ¿Dio Sí. a pensar? Sí, ¿Se marcaron pautas ideológicas? Sí, sin duda. Qué difícil es discutir con las mujeres, ¿no? Sí. Qué difícil es discutir con las mujeres. Seguramente Y encaminarlas y darles tiempo también. todos los varones del otro lado deben estar coincidiendo conmigo. A ver, dos o tres cosas para decir. ¿Sobre el debate? Sí, sobre el debate. A ver, ¿qué llamó la atención? Pero no sobre los argumentos, porque si nos ponemos a repasar, los argumentos estaban presentes antes de la campaña, algunos, durante la campaña y hoy siguen en la campaña. Mi primera conclusión es de que en Salto estamos en una especie de campaña permanente. Se sigue viendo un claro enfrentamiento entre oficialismo y oposición, con la diferencia que tuvimos un enroque. Quienes eran oposición hasta hace unos meses hoy son oficialismo y viceversa. La contraposición además lleva a que en este momento tengamos algo así como dos modelos. El Partido Colorado, que en Salto hoy es oposición, que también es oposición a lo nacional, confronta lo que pasa con las políticas nacionales con algunas cuestiones que están pasando en Salto. ¿Y es válido eso desde el punto de vista político? Todo es válido. Desde el punto de vista político, toda herramienta es válida. El fundador de la moderna ciencia política, que fue don Nicolás Maquiavelo, nunca dijo el fin justifica los medios, pero dijo cosas muy parecidas. Eso quiere decir que también es una estrategia desde el punto de vista del Partido Colorado. El hecho, lo decimos en una jerga quizás más popular, tirar la pelota en la casa del vecino y llevarlo a un territorio nacional quizás para... Es algo así como que a uno lo pongan frente a un espejo que no le gusta. Ajá. ¿No? Mire, o sea, el Partido Colorado pone el Frente Amplio frente a un espejo que no le gusta. Bien. Le dice, ¿a usted no le gustaba esto que nosotros hicimos? Pero mire lo que está haciendo usted. No es quitar por eso, el planteo entonces, Ernesto, son diferentes planteos. Quizás el del espejo es una cosa como estrategia y el quitarse responsabilidades es otra. A ver, ¿cuál es el sentido de los debates? Más allá de que en tu caso, como impulsor de la iniciativa, sea que la gente tenga todas las campanas posibles. El sentido de los debates, en este caso para los actores políticos, es obtener el mayor grado de legitimidad posible para su discurso, o para decirlo en términos más sencillos. Bueno, a ver, terminar lo mejor posible es yo. Que mi posición sea la que de alguna manera parezca como mejor posicionada ante la opinión pública. Es el sentido que han tenido históricamente todos los debates, mucho más en tiempos televisivos. Podemos decir que hoy Eguilusa entonces le puso un espejo, o intentó ponerle un espejo a la diputada Catalina Correa para que se mire. Sí, pero yo acá quiero agregar algo que no tiene que ver con este debate, que es algo de lo que tuve oportunidad de escribir en algún medio nacional. Si nosotros juzgamos a todos los gobiernos departamentales que terminaron su gestión en julio, es decir, cuando asumieron los nuevos gobiernos departamentales, y si juzgamos al anterior gobierno nacional, es decir, el encabezado por el ex presidente Mujica, prácticamente todos tienen un pavoroso saldo negativo en sus números. Eso es una realidad que los uruguayos tenemos que reconocer. El gobierno nacional, y en algunas áreas claves del gobierno nacional, se terminó con números de déficit. Bueno, de hecho, a todos nos llama la atención lo que pasó en ANCAP, pero hay muchos lugares. Terminamos con un déficit absolutamente pasado de lo previsto. Y en 16 de los 19 departamentos del país se terminó con números de déficit. ¿Eso qué quiere decir? Eso entonces, quiere desde decir, la interpretación política. Eso quiere decir que tenemos un brutal problema para administrar los recursos que siempre son limitados. Y que la tentación... Y no propios, por cierto. Bueno, a ver, pero se manejan como si fuera. Ajá. Ese es el problema, quizás. Acá se trata de que la lógica política, cuando supera la viabilidad económica, nos termina proveyendo en algunos problemas. Y lamentablemente no lo estamos viendo solamente en nuestro país. ¿Cómo puede ser que hasta hace menos de un año, 9 meses, nosotros habláramos de Brasil como la sexta potencia del mundo, como un fenómeno de crecimiento, y que hoy estemos hablando de lo que pasa en Brasil y de cómo se desploma? Bueno, esas cosas pasan cuando la lógica política se antepone a algunas lógicas económicas que todavía no hemos sido capaces de alterar.
¿Cuál es la interpretación tuya como licenciado en las ciencias políticas al analizar el contexto o la coyuntura en la cual está inmersa Salto, los ceses, la asunción de mando de Lima, lo que se dijo quizás antes de la campaña, lo que se hace ahora? ¿Qué interpretación se hace sobre eso? En campaña los candidatos tienen algo así como la enorme necesidad de decir todo lo que les parece que es redituable a la hora de obtener votos. Por tanto, es bastante razonable que digan cosas que después, en definitiva, no cumplen. Ahora, los que alimentamos eso somos los ciudadanos. Y acá tampoco nos podemos hacer trampa al solitario. Porque si hay candidatos que nos dicen que van a hacer determinadas cosas y después no las hacen, en realidad obtuvieron, como se decía antes, el favor popular, es decir, el voto. Ahora bien, la dinámica de la democracia es bastante rápida y los tiempos que vivimos, como dicen algunos historiadores, son de aceleración histórica. Los cambios se producen constantemente. Hoy nosotros estamos en una situación donde hay mucha gente que, creo que en esto todos coincidimos, que no es una situación agradable. A ver, yo acá no me animaría a decir que alguien esté contento con esta situación, pero la cuestión, el punto nodal acá es la discusión de quién es la culpa. Y acá se da una batalla por la historia. La batalla por la historia es la batalla de ver qué discurso se aproxima más a lo que en definitiva se logra imponer. Hay una parte que claramente dice la culpa es de ustedes, que administraron mal, que gastaron más, que generaron déficit, que metieron más gente, y otra parte que dice, no, mire, nosotros en su momento no echamos a nadie, si nos hubieran habilitado los créditos nosotros hubiéramos podido haber pagado, y esa campaña permanente hoy sigue en Salto. ¿Y sabes lo que me temo, Jorge? ¿Que va a seguir por 5? Que va a seguir hasta, capaz que hasta la campaña que viene. Porque además los actores que están involucrados, probablemente, a menos que pasen cosas raras, que en la política local no son demasiado Va a ser el frecuentes, gran tema entonces. los actores involucrados, y probablemente vayan a ser los mismos. Y yo me temo que como sociedad esto nos aprisione un poco. Es decir, cuando hablamos del salto de dentro de 20 años o el salto en donde nuestros hijos van a tener que estar asumiendo responsabilidades que hoy tenemos nosotros, o dentro de 30 años, bueno, si seguimos pensando solamente en estas cuestiones por momentos del día a día, bueno, impedimos mirar un poco ese largo plazo. Y tenemos una necesidad enorme de mirar ese largo plazo porque estamos atrás. El litoral del Uruguay está atrás. Somos de los departamentos que generamos menor riqueza por habitante y no precisamente por falta de recursos naturales o de condiciones. Cuando hace muy poco tiempo asume un nuevo intendente en Salto, como es el doctor Andrés Lima, que pertenece a una fuerza política llamada Frente Amplio, y toma una decisión como esta, ¿ya se puede hablar de responsabilidades políticas? Ah, sí, la responsabilidad política sin duda. El tema es de que ahí tenemos las dos lecturas. La responsabilidad actual y la que puede venir a futuro. Sí, pero además, el intendente, yo lo escuché, el intendente actual, que le asume a la responsabilidad, dice sí, y es mi responsabilidad. Y te voy a citar dos frases, uno de cada uno, ¿no? Lima dijo algo así como, había que poner en la balanza a los 241 cesados por un lado, frente a la responsabilidad de los 126.000 que vivimos en el departamento. Es decir, de alguna manera, la lógica económica. Bueno, si yo no ceso esto, no puedo mantener la casa en orden para los otros. Pero el otro lado, el ex intendente y senador Coutinho dijo, también lo cito textualmente, los números no tienen dos lecturas. Y sí, los números no tienen dos lecturas. Tampoco tenían antes dos lecturas. ¿A qué voy? A lo mismo. No nos hemos sabido administrar. Porque no era razonable que el Uruguay se endeudara en un periodo de crecimiento como se endeudó y que los departamentos locales se endeudaran como se endeudaron. No era razonable. Y ahí le erramos todos. Eso tiene que ver con Una cosita más. Sí. Porque los departamentos que nombramos, Jorge, son gobernados por los tres partidos. Y todos se endeudaron. El Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Eso tiene que ver con no tener capacidad de gestión, no saber administrar los bienes públicos y no propios, o tiene que ver con una especie de empoderamiento político que sufre quien llega a tener el mando de la ciudad o del país. Yo creo que eso tiene que ver con una coyuntura muy particular, que de verdad veníamos con mucho, como dicen los que manejan las aeronaves, ¿no? Que veníamos con mucho viento de cola y el avión iba muy rápidamente.
y el dinero entraba y fluía rápidamente. El problema está en que cuando eso sucede y uno gasta más de lo que ingresa, siempre termina quedando debiendo. Y es exactamente lo mismo que nos pasa en nuestras casas. En algún momento alguien nos cierra la canilla. Es así. En algún momento alguien nos cierra la canilla. Creo que en Uruguay todavía lo cortamos relativamente a tiempo. Tenemos situaciones complicadas, no solo en Salto, en varios departamentos. Hay situaciones complicadas a nivel nacional. Tengo la impresión de que este gobierno nacional va a tener que tomar algunas medidas. Algunas ya las tomó, pero va a tener que tomar otras medidas de ajuste. Y no se viene tiempo sencillo para los uruguayos. Este año, el año que viene, vamos a tener temas de ajuste porque la economía se impone, Jorge. Por más que la lógica política nos quiera llevar por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con la administración de la casa. Y Salto no escapa a que esa economía se imponga tampoco. No, no puede escaparse. Y además, por otra cuestión, no nos olvidemos que los departamentos no tienen capacidad de generar políticas de recursos propios, son muy limitadas. Ajá. Y a diferencia del gobierno nacional. Y efecto de la gente que vota cada tantos años y que puede estar compartiendo estos minutos en este análisis que estás haciendo, Ernesto. A la gente, ¿qué es lo que le interesa en verdad? La actitud de haber dejado 241 personas cesadas, ¿o le importa la economía del departamento? Bueno, o también para eso hay dos visiones y dos lecturas. ¿Qué te parece si hacemos dos respuestas? Primero, la sociedad salteña está absolutamente dividida y polarizada. En las elecciones donde Germán Coutinho fue electo intendente, triunfó por 1000 y pocos votos, y en las elecciones en donde Andrés Lima triunfa ahora, triunfa por 1000 y pocos votos, y se dan prácticamente situaciones de empate donde la diferencia es mínima. Entonces la sociedad salteña, en cuanto a las posturas claramente partidarias, está polarizada. El Partido Nacional en la discusión departamental no entró, prácticamente tendió a desaparecer. Eso como primera cuestión, y no veo que eso a corto plazo se pueda revertir muy rápidamente para ninguno de los dos lados. Porque hay un partido que está en el gobierno, que va a hacer todo lo posible por mantenerse, el intendente Lima lo dijo cuando asumió, y hay otro partido que tiene sus estructuras desarrolladas, que tiene cargos en el gobierno nacional, Senado, diputado, y va a hacer todo lo posible por volver a ser gobierno dentro de 5 años. Entonces, esa situación, a corto plazo o inmediato plazo, a menos que pasen cosas, no va a cambiar. Pero además, capaz que tengo algún material para ayudar a responder lo otro. Yo le voy a pedir a Pipo, que hay 3 imágenes. La primera, que es un gráfico de barras, que no la muestre, pero que vaya a la que dice número 2. No sé qué me dijo, por ahí, algo me habla. Bueno, a ver, ¿qué vemos ahí? Esto fue hecho 20 días, esto es sobre la última encuesta que nosotros hicimos antes de las elecciones departamentales. La número 2. ¿Qué es lo que la gente pensaba que tenía que solucionar el futuro gobierno departamental? Es decir, el actual. Trabajo es lo que se destaca. Fíjate cómo escandalosamente aparece la palabra trabajo por encima de la demás. Y la segunda, más destacada, son calles. Y después aparecen robos e inseguridad. El tema del trabajo, el tema de los robos, el tema de la inseguridad, no son de ninguna manera, no solo no son competencias, sino que no son fácil que un gobierno departamental los pueda afectar. Esta es la prueba de que la situación económica ya nos estaba mostrando debilidades. Pero la otra placa que la gente quiere trabajo y solución en las calles. Y que le arreglen las calles. Tapar los pozos. Tapar los pozos. Ajá. La otra placa, la que viene después, es todavía más contundente, porque en la otra... A ver, ¿tenemos la otra? La 3 es cuando le preguntábamos a la gente, la pregunta decía más o menos algo así. Si usted al próximo gobierno le pudiera decir qué quiere que le solucione en su hogar, en su familia, ¿qué quiere que le arreglen? Fíjate, vivienda, economía, casa, trabajo, plata, falta de luz, techo. La economía es lo que se destaca. Entonces, la casa, el trabajo y el techo. Todo lo que tiene que ver con la familia, el seno familiar y las necesidades. Entonces, me parece que ahí está muy gráficamente dicho. Este es un método que en las ciencias sociales lo venimos utilizando hace mucho. Recogemos lo que la gente dice y las palabras que más se repiten son las que la gente más repitió. Cuanto más grande es una palabra, significa que más se repitió. La gente hoy, desde hace unos meses, eso ya tiene unos meses, tiene cada vez más una preocupación económica. La preocupación económica se va a imponer. Quien logre responder mejor a esas expectativas de la población, obviamente que va a generar más empatía.
¿Eso es a nivel departamental o nacional? Eso es a nivel exclusivamente departamental. Esos son datos de Salto. O sea que y fueron recogidos son 20 datos días antes. que bien el actual intendente tendría que tenerlos en cuenta. Bueno, sí, yo supongo que el actual intendente, además acá hay una piedra fundamental que tenemos que incluirla. De verdad la gestión departamental, ya comenzó, el gobierno departamental, pero de verdad las verdaderas intenciones y la jerarquía y la cantidad de trabajo que un gobierno departamental va a hacer, lo vamos a empezar a conocer cuando tengamos un esbozo avanzado del presupuesto departamental. Desde el gobierno departamental, desde el Partido Colorado se dice que Lima comience a gobernar. Sí. Y para quienes apoyan a Lima, dicen, Lima ya comenzó a gobernar desde antes de asumir como intendente. Sí. Sí, sí. ¿Qué quieren decir con ese que comienza a gobernar? Bueno, a ver, seguramente la diputada Aguiluz que está acá nos podría decir mucho mejor que yo qué quieren decir con el que comienza a gobernar. Yo puedo entender que están diciendo, señores, hasta ahora manos a la obra. Mucha acusación, mucho de esto, pero todavía no vemos que la maquinaria se esté moviendo. ¿Es algo así más o menos, diputada? Supongo que lo que están diciendo es algo así. Ahora, del otro lado, supongo que están diciendo, miren, en las condiciones que ustedes nos dejaron esto, hasta que no acomodemos mínimamente, no podemos arrancar. Es así, diputado. Supongo más o menos, maestra, es algo así. Que debe ser más o menos así. Ajá. Ahora, el asunto es este. ¿De verdad vamos a ver los planes estratégicos y hasta dónde puede llegar el actual gobierno? Elaborado el presupuesto. Cuando veamos el presupuesto. Y ahí en el presupuesto es en donde van a tener que entrar a tallar los números finos. Porque, a ver, más allá de la línea de crédito, se la tome toda, no se la tome toda, sean fideicomisos, sean deuda, sean préstamos a proveedores locales que todavía no se han pagado o no, sea lo que se haga, no vamos a tener demasiados dineros. Y la capacidad de endeudamiento que vamos a tener a partir de este gran préstamo es absolutamente limitada. Entonces, va a haber que tener, además de capacidad de efectivamente trabajar políticamente, capacidad de imaginar cosas. Ajá. Imaginar, elaborar y hacer después. Para ir cerrando, Ernesto, me llamó poderosamente la atención en el discurso de Lima cuando asume como intendente, el hecho de que un discurso hablado y dirigido a su fuerza política, podríamos decir, y después leí algún artículo en un medio local en donde hacías un interesante análisis de ese mismo discurso. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese discurso que está promovido hacia su fuerza política? Nosotros lo llamamos que Lima hizo un discurso de partido. Hizo un discurso de partido donde se dirigió, hubo algunos signos además muy contundentes. Normalmente los discursos, cuando los gobernantes asumen, son políticamente correctos, son muy formales. Lima comenzó su discurso diciendo compañeras y compañeros. Rompió el formalismo. Marcó la cancha, hizo un discurso de partido, arengó a su fuerza política, y en el único momento que se refirió a la oposición o a quienes no lo habían votado fue en un momento en donde dijo no se la van a llevar de arriba. Lima hizo un discurso anunciando auditorías. Anunciando, no sé si auditorías o anunciando que se iba a investigar algunas cosas. El discurso de partido está muy claramente delimitado generalmente al escenario cuando uno está en campaña electoral. Creo que de alguna manera lo que vimos en la Asunción de Lima es lo que hoy vimos acá, la continuidad de la campaña electoral a pesar de que la misma ya terminó. Gracias, Ernesto, por tu tiempo. No, gracias por la invitación. Fue un placer tenerte. Con ustedes el reencuentro el próximo jueves a partir de la hora 21. Buen fin de semana y cuídense.
Fue una presentación de Casa Yaco.